Pues gracias, Salvador, gracias a todos por estar aquí con nosotros esta tarde. Yo voy a hacer una presentación a capela, me voy a utilizar PowerPoint. Tenía una preparada ayer y no me gustaba y dije, bueno, pues la vamos a hacer a la vieja usanza. Yo os haré algunas preguntas, está dividida en dos partes. La primera, vamos a hacer un recorrido por los derechos humanos en relación a la salud y enfocando sobre todo al derecho a la salud. Y después quiero hacer una vuelta de tuerca en la que enlazo al final con la primera parte, en la que vamos a hablar un poquito de dónde venimos, si realmente la humanidad está preparada para ese derecho a la salud generalizado o son discursos lo que tenemos. Bueno, yo quiero empezar hablando de la bioética. La bioética, como sabrán, surge en el año 79, el informe Belmont aborda una de las cuestiones que en aquella época era incipiente. Bueno, teníamos todo un abanico de nuevas posibilidades que la técnica abría para el mantenimiento de la salud, de la procreación, la muerte asistida. Bueno, en definitiva, la bioética lo que plantea es estudiar qué hacer con las dimensiones referidas a la vida, a la salud y a la muerte. Los principios básicos de la bioética son tres. El principio de beneficencia, esto es, que cualquier acción llevada a cabo por un profesional sanitario buscará el bienestar del paciente. Muy bien, yo creo que a todos esto nos recuerda el juramento hipocrático, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a veces también se desdobla en dos, que es el principio de no maleficencia, primum non nocere, no realizar nada que pueda perjudicar al paciente. Bueno, dado que en la práctica el riesgo cero no existe, siempre lo que se tratará de buscar es un equilibrio entre el riesgo de la intervención y el beneficio que provoca para el paciente. Después hay dos principios más modernos, que son el principio de la autonomía o la primacía de cualquier ser humano para decidir sobre su vida. Este es un principio, bueno, que no estaba muy instaurado, es relativamente moderno, ya que desde la medicina tradicional, desde un planteamiento fuertemente paternalista, normalmente el médico era el que tomaba la decisión de lo que le convenía al paciente. Bueno, esta esfera pues empieza todos esos conceptos que conocerán pues de la información, el consentimiento informado, el rol que tienen los cuidadores, los familiares, la toma de decisiones, el testamento vital. Y por último, el principio de justicia. El principio de justicia es fundamental, el planteamiento muy reciente de que el paciente tiene derecho a una atención sanitaria que recoja sus necesidades. Bueno, a su vez estos principios tienen tres condiciones para cumplirse. La bioética, para que sea bioética, necesita, por un lado, ser universal. ¿Esto qué implica? Que independientemente de la raza, de la cultura, de la religión, de lo que queramos, los principios bioéticos tienen que ser iguales para todos. Al final esto nos traslada a que solamente desde un discurso comunicativo, desde un consenso, desde una puesta en común de pareceres, podremos avanzar en esos valores universales. Obviamente tendrán que ser laicos, porque no podemos acudir a ningún principio trascendente más allá que el de ponernos de acuerdo entre nosotros. En segundo lugar, ha de ser un acuerdo interdisciplinar. Yo creo que aquí, esto es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que estamos hablando, estas jornadas. Estamos aquí profesionales con distintas perspectivas, nos encontramos personas del derecho, de la economía, de la salud, de la filosofía. Bueno, estas perspectivas se tienen que integrar para dar respuestas bioéticas. Y por último, es que tienen que ser resoluciones inteligibles. Es decir, cuando decidimos de forma bioética sobre alguien, el afectado tiene que entender de qué se le está planteando. No podemos hacer discursos muy grandilocuentes o muy alejados de la realidad. Bueno, de lo que vamos a centrarnos aquí es el principio de justicia que hemos comentado. La justicia es un concepto que ha ido evolucionando a la vez del tiempo y últimamente la gran aportación es la de Rawls, en la que destaca la igualdad de oportunidades. Sin embargo, el esquema básico sigue siendo similar al esquema que ya planteaba Aristóteles en la antigüedad, en la antigua Grecia, en su Ética Nicómaco, en el que definía la justicia como el término medio, la virtud
como una cuestión sobre todo de proporcionalidad entre las partes. Eso es la justicia. Bueno, desde ahí entendía que había dos formas de plantear la justicia. Podemos ver la justicia como a cada cual según sus méritos. Yo hago más por la comunidad, o yo trabajo más, o yo me esfuerzo más, y entonces merezco más. Eso es la meritocracia. Y luego hay otro concepto de justicia, que es la justicia a cada cual en función de sus necesidades. Es decir, yo tengo unas necesidades que en cada caso, que serán diferentes en cada caso particular, y entonces la justicia es que a esa persona se le satisfagan esas necesidades que tenga. Bueno, Aristóteles aboga por usar sabiamente cada una. Aquí hay discusión porque si bien parece que da preeminencia a la meritocracia, porque dice que hay que premiar al que se esfuerza más por la comunidad, también dice que lo que ha de primar sobre todo es la equidad. Es decir, aquello que beneficie a la sociedad en su conjunto. Eso es lo que prima sobre todo Aristóteles. Bueno, Rawls, cuando plantea la filosofía de la igualdad de oportunidades, pues está aportando una vuelta de tuerca a este concepto, ¿no? El que no podemos permitir como sociedad aceptar como punto de partida la suerte. Es decir, usted ha nacido en un entorno más desfavorecido, pues le toca lo que le toca. Usted ha nacido en un entorno más favorable, pues qué suerte tiene usted. Claro, Rawls lo que dice es, no podemos aceptar eso acríticamente. Tenemos que entrar a tocar esto y convenir socialmente que al menos las necesidades básicas sean cubiertas para cada uno. Bueno, esto es muy bonito, ¿no? A mí me gusta mucho este concepto. Pero la cuestión es, ¿quién debe satisfacer estas necesidades? Bueno, por el contrario, digamos que enfrente de Rawls está Nozick, o la filosofía ultraliberal o neoliberal, en la que plantea que la intervención del Estado ha de ser mínimo, plantea una meritocracia como lo único justo, lo realmente justo, a cada cual según lo que se merece. Y pues ya que lo contrario es invitar a la decadencia de la sociedad, a la mediocridad, a la falta de autoexigencia. Si volvemos un poquito a la historia, lo que vemos es que ya desde la antigüedad, en el Neolítico, ya se estaba planteando cómo redistribuir los bienes en la sociedad. E incluso Aristóteles hace todo el refinamiento que hemos visto en su Ética Nicómaco, pero hemos de darnos cuenta de que siempre era un planteamiento local. En aquella época el planteamiento siempre era la comunidad sobre la que estoy hablando. Aristóteles hablaba de los griegos, no hablaba de los pueblos bárbaros, hablaba de la polis. Entonces, no es hasta la modernidad cuando comienza a plantearse el concepto de humanidad. Es un ente, el concepto de humanidad, que traspasa la frontera de donde estoy. Claro, hemos de pensar que era lógico que hasta la época de los descubrimientos no empezáramos a pensar en la humanidad como un todo global, porque ni siquiera sabíamos lo que había más allá. Y es curioso cómo se creaba un debate sobre si otras razas humanas eran seres humanos o no. Yo estoy seguro de que la mayoría de ustedes han visto La Misión. En La Misión, el tema de la película era si los aborígenes del Amazonas tenían alma, que en definitiva era si eran seres humanos como los colonizadores. Y pues al final hay unos intereses económicos, hay una defensa y pues aquello acaba mal, como vemos en la película, pero era un debate, lo que nos muestra es que era un debate que existía en la época, que no era solo reducible a los intereses económicos. Muy bien, es necesario ver que el concepto de que la humanidad sea un todo es imprescindible para que pueda aflorar el concepto de derechos humanos. Solamente desde que concibo a la humanidad puedo plantearme la existencia de derechos humanos. El ser humano como un ser que precisamente por ser humano nace con derechos inherentes, se aborda por primera vez en la Declaración de Derechos de Virginia, de 1776, lo que luego conduce a la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Claro, es muy interesante porque
alimentados por la Ilustración, lo que están diciendo los declarantes de Virginia es que un ser nace con derechos. No se los otorga el gobierno, no se los otorga el Estado, no se los otorga Dios siquiera, sino que nace con derechos inherentes, que son impostergables. En esta misma idea abunda un poco después la declaración más conocida de los derechos del hombre y del ciudadano en 1789, la consecuencia directa de la Revolución Francesa, donde especifica los principios de libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Fijémonos que no habla de ningún tipo de derecho a la salud ni de derecho redistributivo. Aquí está hablando de lo que se llaman derechos de primera generación, que es derecho a la libertad. Bueno, a mí también me provocaba ilusión comentar la declaración 2 años después de los derechos de la mujer y el ciudadano, en 1791, que no es muy conocido. Pero en 1791, Olympia de Gouges, que es una ilustrada francesa, plantea que las mujeres también tienen derechos y hace la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. O sea que, de alguna manera, la reivindicación nace hace bastante. Bueno, pero en eso hasta pasada la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se aborda la problemática del derecho de la salud, que es lo que nos ocupa. En esta declaración, aparte de los derechos de la libertad, también se hablan de los derechos relativos a la justicia, a disponer de unas condiciones dignas de vida. Bueno, ahí el artículo central es el artículo 25, donde dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Artículo 25, ahí es nada. Bueno, claro, el problema es que cuando hablamos de derechos hay 2 maneras de interpretarlos. Podemos interpretarlos desde una perspectiva negativa o desde una perspectiva positiva. La perspectiva negativa es aquella que plantea que cualquier persona, independientemente de sexo, raza, religión, tiene libertad para ejercitar sus derechos. Es decir, uno tiene derecho a proveerse de lo que precisa para garantizar su seguridad, para proteger su salud. Esta filosofía, que es una filosofía que entronca con la filosofía liberal del siglo XVII, que era un avance con la filosofía del medieval de la servidumbre, en la que los siervos no tenían derecho a protegerse, estaban sometidos a su señor. Entonces era un avance, decir, no, todo ser humano tiene derecho a buscarse la vida y a no tener que estar sometido a un señor. Aquello era un avance en el siglo XVII. Bueno, por ejemplo, seguiría siendo hoy un avance, ¿no? Pensemos en la conculcación de los derechos que tienen los indios, por ejemplo, por el sistema de castas, que se les niega los derechos, o la mujer en muchos países donde no tienen derecho a ciertas libertades. Sin embargo, el tener derecho a buscarse la vida, pues bueno, no implica más que eso, que te puedes buscar la vida. No implica que nadie te cubra las necesidades si tú no te las puedes cubrir. Por eso, la interpretación que ha prevalecido en las Naciones Unidas es la interpretación positiva de los derechos. En esta interpretación, las personas tienen derecho de por sí, no solo porque puedan proveerse del mismo, sino porque como persona tiene derecho a que se le proporcione, independientemente de que tenga o no capacidad de garantizarse ese derecho. Claro, esta interpretación reconoce el derecho a la protección de la vida y de la igualdad de condiciones dignas de vida, que entre todas las personas debemos prestarnos recíprocamente. Bueno, así, frente a un planteamiento de la libertad negativa, del derecho negativo basado en el triunfo del más fuerte, tendríamos una interpretación positiva de un planteamiento del triunfo de la comunidad, de la humanidad, del hecho de que por nacer ya se dispone de los mínimos necesarios para la vida digna. El problema es que esta interpretación sigue siendo un poco genérica. Es una mera declaración de intenciones, no tiene soporte real, son buenos deseos, pero ahí se queda. Casi 20 años después, en 1968, después de la Declaración de los Derechos Humanos, nos encontramos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales,
en el que da un paso más, porque lo que hace es comprometer a los estados firmantes a ser los garantes de los derechos universales. No, los derechos no están flotando en el aire. El que tiene el deber de comprometerse a garantizar esos derechos a sus ciudadanos son los estados. Y bueno, en el caso de la salud, pues bueno, por ejemplo, lo que dice que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y entonces ahí se habla de la reducción de la mortinatalidad, el mejoramiento de la higiene del trabajo, la prevención del tratamiento de control de enfermedades, la creación de condiciones que aseguren servicios médicos y acceso médico. Es decir, se está obligando al Estado a que garantice esos derechos. 1966, no hace tanto. Bueno, en el año 2000, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, además, detalla la forma en que se tiene que conseguir eso. Pues está hablando de proveer servicios esenciales de atención primaria, alimentación esencial mínima, saneamiento, agua potable, medicamentos esenciales, sale la declaración de 2000 por primera vez, en una declaración, en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Los estados tienen claramente especificadas, si es que no lo tenían claro antes, cuáles son los indicadores y objetivos a lograr para cubrir los derechos básicos de los ciudadanos. Bueno, todo este entramado y desarrollo de los derechos tiene una importancia extraordinaria, porque plantea un requerimiento moral de gran importancia a todos los estados, ante sus ciudadanos y como responsabilidad ante los demás estados. Sin embargo, es imperativa la pregunta de qué sucede cuando un estado no puede proveer esos derechos a sus ciudadanos. ¿Quién se hace cargo de las personas que ven conculcados sus derechos? Bueno, en el año 2007 tenemos un último paso, la Declaración de Derecho al Desarrollo, donde dice, como complemento de los esfuerzos de los países en desarrollo, es indispensable una cooperación internacional eficaz para proporcionar a esos países los medios y las facilidades adecuadas para fomentar su desarrollo global. De esta manera se está incidiendo en que el desarrollo de un país no recae solo en un Estado, en sus ciudadanos, sino que es una responsabilidad colectiva de todos nosotros. Bueno, la verdad es que si miramos la perspectiva histórica desde la antigüedad o desde el neolítico hasta ahora, hemos construido un bagaje normativo, legislativo, jurídico impresionante. En poco más de 2 siglos hemos formulado un cuerpo ético de solidez que establece estándares morales universales. Claro, entonces, ¿cómo es posible que siga habiendo tanta gente que muera de hambre? ¿Cómo es posible que estemos en una situación en que millones de niños mueran por enfermedades fácilmente evitables? Pero si hemos construido aquí todo un cuerpo legislativo tremendo, si está todo dicho, si es que no hace falta prácticamente decir nada más. ¿Qué ocurre? Bueno, ¿quién tiene la responsabilidad de hacer eso? Yo me acuerdo de la iniciativa del 07, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en la acampada ahí cuando estudiaba en la tienda de campaña, establecer el 0,7 del Producto Interior Bruto que se plantea en 1972 para cooperación al desarrollo. Yo no sé qué porcentaje estamos ahora, pero debe ser ridículo, ¿no? Debe ser el 0,1, el 0,2, una historia así. España nunca lo ha cumplido, lo más cerca que llegó fue al 0,5, me parece, y a partir de ahí, pues yo creo que no parece que vayamos a entrar mucho más. Bueno, tampoco es que exista unos mecanismos internacionales que impongan obligaciones de forma multilateral. Bueno, existe el relator especial sobre el derecho a la salud, que puede establecer informes, recomendaciones, pero no pasa de ahí. Bueno, incluso se han recortado ahora en la Audiencia Nacional los crímenes de lesa humanidad, ya no los podemos perseguir en todo el planeta. Y finalmente el Tribunal Penal Internacional solo tiene jurisdicción sobre los países que han firmado el acuerdo. Bueno, entonces, claro, ¿qué ocurre con los países con menor índice de desarrollo humano? ¿Qué pasa con los estados fallidos que no pueden prestar asistencia a sus ciudadanos? ¿Cuál es la responsabilidad real que tenemos los seres humanos con otros seres humanos con los que no existe una comunidad de intereses, con los que no tenemos
relación nacional, cultural, religiosa, que pueden distar miles de kilómetros. O dicho de otra manera, ¿la globalización ha llegado también para la corresponsabilidad? En los acuerdos de la ONU nos implican necesariamente más allá de un discurso teórico. ¿Es posible realmente unas condiciones básicas dignas para toda la población? Bueno, yo cuando me hacía estas preguntas, claro, aquí hay muchos dilemas éticos, políticos, sociales, pero yo me hacía una pregunta. Biológicamente, evolutivamente, ¿tenemos condiciones para preocuparnos del que está más allá? ¿Del otro lejano? ¿Está en nuestra naturaleza? ¿Otro mundo es posible o el instinto gregario, tribal, egoísta del ser humano anticipa necesariamente el fracaso de cualquier iniciativa que no vaya más allá de unos cuantos parches? O dicho de otro modo, ¿el hombre es un lobo para el hombre, como decía Hobbes? ¿O por el contrario somos el buen salvaje de Rousseau? Si tuviéramos un poquito más de tiempo, luego en la mesa redonda, yo creo que es bueno hacerse esta pregunta. Yo simplemente quería comentar que la neurociencia, la biología evolutiva, la etología, pues tienen aportaciones muy interesantes que quería comentarles. Y que pueden, al menos, aportar algunas pistas sobre estas preguntas, aunque probablemente nos añadan más preguntas. Para comenzar, me gustaría ver cómo se comportan nuestros primos, los primates superiores, los chimpancés y los bonobos fundamentalmente. Y para eso hay que quitarse los guantes, tocar la realidad y ver qué es lo que les importa a ellos. Lo primero de todo que le importa a un chimpancé, que es nuestro primo, es la voluntad de poder. En los antropoides la jerarquía lo impregna todo. Estamos exquisitamente sintonizados para responder rápidamente a cualquier nueva realidad de equilibrio de poder. Enseguida nos damos cuenta, cuando entramos en una sala, quién domina el cotarro, porque está dentro de nuestra evolución. Estamos hechos para luchar por el rango. Párense un momento a ver las relaciones de poder en su lugar de trabajo, en su comunidad de vecinos, incluso en su familia. Es verdad que nadie quiere verse como maquiavélico, pero todos lo somos de forma innata. Ahí está la pregunta de si es mejor temido, ser amado, que se hacía Maquiavelo. Bueno, Nietzsche lo tenía claro. El ser humano es jerárquico y todos queremos estar arriba, pero claro, solo unos poquitos pueden. Por ello es fundamental el equilibrio de poder. ¿Cómo se resuelve? Pues de distintas maneras. Los chimpancés lo resuelven con el macho alfa. Digamos que es el tirano que domina. Los bonobos lo resuelven de otra manera, lo resuelven a través de un matriarcado. Adivinen dónde es más feliz el macho. En el matriarcado. Vive mucho más feliz y más plácidamente. El macho alfa dura poco. Enseguida vendrá otro a echarlo del trono. Bueno, y entonces esta jerarquía de poder, lo que vemos que en los bonobos está tratado desde cierto igualitarismo. Lo interesante es ver que ese igualitarismo no se basa en que les proyectemos una virtuosidad que no tienen. No se basa en el amor mutuo o en una pasividad con el respecto al poder, de no, yo no quiero el poder, que esto... Yo siempre he estado en ONGs y en movimientos culturales y sociales, ¿no? Y siempre hay como una especie de desprecio al poder. No, porque ese quiere el poder. No, perdona, estamos imbuidos todos en el poder. La cuestión es cómo se gestiona ese poder. Bueno, las tribus humanas que tienen un planteamiento muy igualitario, lo más destacable es que los igualitaristas no niegan la voluntad de poder, sino que, dado que la conocen muy bien, adoptan muchas medidas para encauzarla. Reprobación social, arbitraje, fundamentalmente. En la época moderna lo que tenemos es la democracia. ¿Por qué? Porque es el menos malo de los sistemas. Porque tiende a equilibrar las dos necesidades que tenemos. Por un lado, la voluntad de poder que tenemos todos y, por otro lado, el deseo que todos tenemos de mantener bajo control el poder del otro. Así que la democracia
en eso nos ayuda. Pero la democracia es un proceso activo. Reducir la desigualdad exige esfuerzo, no es pasivo. La paradoja es que la necesidad de igualdad, ese deseo de igualdad que tenemos los seres humanos, viene precisamente de ese deseo de poder que tenemos. Necesitamos ser iguales porque sabemos instintivamente que el otro, si no, se nos va a poner encima. Bueno, todo esto llevaría a debates sobre el nacimiento de la moralidad, pero me gustaría hablar de la empatía. La empatía es la capacidad de afectarse por el estado de otra criatura. Estamos equipados para conectar con los que nos rodean de forma automática, pero tampoco es una cuestión de virtud. No moralicemos esto. Lo que le ocurre, ¿por qué conecto con el otro? Conecto con el otro porque evolutivamente he aprendido que lo que le ocurre al otro me puede pasar a mí. Entonces, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Y entonces, evolutivamente hemos aprendido a reconocer situaciones de dolor en el otro porque me ayuda a prevenir. ¿De dónde nace esto? Fundamentalmente nace como un desarrollo, como una evolución posterior de dos hormonas, que son la oxitocina y la vasopresina, que han evolucionado para ayudar a defender a las crías, sobre todo por parte de la madre. La madre es capaz de anticiparse al peligro a través de la alerta que le producen esas dos hormonas y ayuda a defender a las crías. Después, ese planteamiento de empatía con la cría lo que hace es reproducirse en el grupo en el que viven. Y entonces se crea una empatía primero entre madre y cría y después entre miembros en horizontal del grupo. Esto no sucede en mamíferos inferiores. Por ejemplo, en los monos capuchinos, la cría se da un golpazo tal y la madre no se ve afectada necesariamente. Hace falta un poco subir la escala evolutiva. Bueno, el problema de la empatía, esto viene al caso porque genera dos procesos fundamentales. La solidaridad intragrupal, la empatía, y el segundo es la xenofobia. Todo lo que yo me preocupo por mi compañero de al lado es todo lo que no me voy a preocupar o voy a pasar del que es lejano y pertenece a otro grupo. Bueno, yo creo que para terminar, me voy a saltar un poco una parte porque ya me voy comiendo los minutos. Yo sí que me gustaría decir que la globalización no nos va a dejar opción para aislarlos, para considerar al otro lejano, para seguir considerando al otro lejano. Planteamientos como la gobernanza mundial, la integración continental, la salud internacional muestran que podemos avanzar mucho por el camino de la implicación mutua. Favorecer estructuras que rompan fronteras puede ser el mejor camino para resolver los problemas de justicia más básicos. En una era de tremendos adelantos tecnológicos donde es factible superar el hambre y algunas de las enfermedades más comunes, el límite lo pondremos en la voluntad política de superar, de traspasar las barreras nacionales. Este es el reto del siglo XXI, este es el reto de la globalización. Siempre habrá problemas, siempre habrá conflictos, pero podemos plantear la vida en la Tierra para que el hambre y ciertas enfermedades no parten de ellas. Entender de dónde venimos es entendernos como la cabeza del dios Jano, la contradicción como eje vertebral. Gozamos o padecemos la doble necesidad de velar por nuestros propios intereses y también por la de nuestros compañeros con los que vivimos. Toda capacidad implica su opuesto. Sin conflicto, sin capacidad de enfrentarnos al otro, no habríamos aprendido a reconciliarnos. Sin la empatía de vernos afectados por el dolor por el otro, no aprenderíamos a preocuparnos por el otro. La evolución es un proceso dialéctico. Tenemos dentro, en fin, la capacidad de lo mejor y lo peor como humanidad, pero paradójicamente solo podemos lanzarnos a lo mejor si reconocemos nuestra capacidad para lo peor. Muchas gracias.